Había llegado el tiempo a que se refería el precursor de Cristo, diciendo que los reinos de los cielos habrán de acercarse al yo, que vive en el reino exterior, en Malchut. Así comprenderemos la misión que hubo de asumir el Cristo después de haber superado la tentación. El Cristo había superado la tentación en virtud de la fuerza de la propia interioridad, o sea, de lo que ahora llamamos el yo del ser humano. Había adquirido el poder de superar todas las tentaciones con que se enfrenta el hombre que desciende en los cuerpos astral, etéreo y físico. Esto se expone claramente describiendo todos los egoísmos, de manera tal que, en todos los casos, se llama la atención sobre su grado máximo. Un grave impedimento para el hombre que busca la evolución esotérica estriba en que en él se suscita la necesidad, como algo natural, al descender en el propio interior, de dedicarse intensamente a su muy querida personalidad. Justamente en los que desean elevarse al mundo espiritual es donde más se encuentra la propensión a hablar de la personalidad propia, la que para ellos es lo más importante y en la cual constantemente ponen su mayor atención en cada instante. Se ocupa también, intensamente, de su propio yo cuando comienza a buscar su desarrollo esotérico e incluso cuando se interesa por la ciencia espiritual, entregándose a ilusiones inadvertidas anteriormente. Así es, porque el hombre no logra orientarse debidamente cuando a su ser se agrega todo cuanto emerge de su propio interior. No sabe ponerlo en su lugar y se torna desorientado de sí mismo. Antes no se dejaba fácilmente atraer por lo externo y ahora se distrae, desviando su atención hacia su interior y emergen toda clase de sentimientos escondidos en su ser. Intensamente quisiera vivenciar su yo e independizarse del mundo exterior. Al comienzo, el hombre a menudo cae en el error de esperar que todo se le explique como a un niño y que se le diga qué es lo que debe de hacer, en vez de convertirse en personalidad que, de acuerdo a lo adquirido en la vida esotérica, sepa fijarse a sí mismo la dirección y la meta. Aún no está acostumbrado a tenerlo presente y se siente perturbado por depender del mundo externo. Esta oposición surge más vigorosamente cuanto más se quiere ser independiente y cuanto más sería preciso mantenerse como un yo. Pero por prestar atención al yo, resulta sumamente trivial que exista algo que no nos permite independizarnos del mundo circundante. Esto es, el hecho de que como seres humanos debemos comer. Esto nos enseña cuán pocos somos sin el mundo que nos circunda, sin el cual no podemos vivir. Nuestra existencia es como un dedo de la mano. Si lo cortamos, se disgrega. Esta reflexión trivial nos enseña en qué medida dependemos del mundo circundante. Acrecentada al máximo, esta egoidad puede convertirse en el deseo de que ojalá pudiera independizarme del mundo circundante y ser capaz de producir, como por encanto, todo cuanto me hace sentir que dependo del mundo exterior, o sea, lo que como hombre común me hace falta para la vida física. Este deseo, efectivamente, puede suscitarse en los que buscan la iniciación. Hasta el odio puede surgir porque se depende del mundo exterior y por no ser capaz de producir, por encanto, los alimentos. Parece extraño expresarlo ya, que son paradójicos los deseos que en pequeña medida se suscitan cuando el hombre busca el desarrollo interior, pero que no dejan de ser absurdos cuando se los describe en su extremo. El hombre no sabe que los posee en pequeña medida. Ciertamente nadie los tiene hasta tal grado de hacerse la ilusión de producir los alimentos por arte de magia o de poder vivir mediante algo que no provenga de Malchut, el reino exterior. No obstante, podría llegarse al extremo de creer que ya no me haría falta todo el mundo circundante si pudiera llegar a vivir en mi cuerpo astral y mi yo,
tan cómodamente que podría vivir en base a mis propios deseos. Esta es la tentación que se suscita y, para el Cristo, que debió superarla en máximo grado, se la caracteriza de manera tal que el tentador le dice a Cristo Jesús que ordenará que las piedras se hagan pan. En la escena de la tentación, el Evangelio de Mateo describe maravillosamente el descender en el propio interior. El segundo grado se vive después de haberse sumergido en el cuerpo astral, enfrentando las emociones y pasiones que al hombre podrían transformarle en egoísta paradójico, al sentirse enfrentado a tal experiencia sin superarla y sin prevenirse contra ella. Uno quisiera arrojarse en los cuerpos etéreo y físico. Se trata realmente de una situación que puede asemejarse a arrojarse al abismo, y así se la describe en el Evangelio. El arrojarse en lo que hasta tal momento había quedado sin deterioro, o sea, los cuerpos etéreo y físico. Pero esto no debería suceder antes de haber superado las pasiones y emociones. El Cristo lo sabe y por ello, al superar lo adverso por propia fuerza, responde al tentador: no tentarás a la entidad a la cual debes entregarte. El tercer grado se refiere al descenso en el cuerpo físico. Si este descender se produce como tentación, hay que caracterizarlo de una manera singular. Es una experiencia que el hombre que busca la iniciación realmente puede tener y que debe producirse cuando, al descender en los cuerpos físico y etéreo, se alcanza lo que puede llamarse el verse a sí mismo desde adentro, o sea, todo lo que reside en las tres cualidades superiores. Para el iniciado es como un mundo que al principio parece existir solo en su propia ilusión, cuya verdad él no puede ver sin penetrar a través de la envoltura del cuerpo físico para elevarse a las entidades espirituales mismas, las que ya no se hallan, sino que solo obran en el cuerpo físico. Si no nos liberamos del egoísmo, resulta que el tentador del mundo físico, Lucifer, trata de engañarnos con respecto a nosotros mismos. Promete darnos todo cuanto se nos presenta en torno nuestro, lo cual, sin embargo, no es sino la creación de nuestra propia ilusión. Si no abandonamos este espíritu egoico, recibiremos todo un mundo, pero un mundo de engaño y de mentira que el tentador nos lo promete. Pero este mundo no es una realidad, no es la verdad. Entramos, sí, en este mundo, pero viviremos en la ilusión si no sabemos liberarnos de él. El Cristo nos da el ejemplo, cual un modelo de estos tres pasos de la tentación. Y al experimentarlo por primera vez fuera de los antiguos misterios por las fuerzas de una entidad que vive en los tres cuerpos o vehículos humanos, se da el impulso para que más tarde, en el curso de la evolución, la humanidad pueda alcanzarlo. Quiere decir que el hombre con su propio yo, con el que vive en Malchut, en el reino, pueda elevarse al mundo espiritual. Así se supera lo que separa los dos mundos y el hombre, con el yo que vive en Malchut, pueda ascender a los mundos espirituales. Al superarse la tentación, tal como se relata en el Evangelio, se establece un logro para la humanidad. Una entidad que vivió sobre la tierra estableció el modelo de cómo ascender del yo que vive en el reino a los reinos y mundos superiores. Podemos pues preguntarnos el cómo debió ser la conquista de lo realizado por el Cristo en forma histórica exterior, lo que antes solo había sucedido detrás del velo de los misterios. Esto debió expresarse en el sermón acerca del reino. Por consiguiente, después de relatar objetivamente la escena de la tentación, el Evangelio ha de exponernos la fase del ascenso del yo, que en sí mismo puede vivenciar el mundo espiritual sin necesidad de salir previamente fuera de sí mismo. Después del relato de la escena de la tentación, debió revelarse el secreto del yo, el cual, según el ejemplo de la vida del hombre en el reino exterior, asciende al mundo espiritual. Por ello, siguen ahora los capítulos que empiezan con el Sermón del Monte, donde se describe que el Cristo expone como la visión del reino Malchut.
Tan profundo es el contenido del Evangelio de Mateo que las fuentes y los elementos realmente hay que buscarlos en la enseñanza oculta, no solamente en los esenios, sino verdaderamente en todo el mundo hebreo antiguo, como asimismo en el griego. De este modo, se suscita en nosotros el respeto y la sagrada veneración para con este documento que los clarividentes nos han dado. Al escucharlos sentimos que desde los tiempos antiguos ellos nos hablan, y esto resuena como un lenguaje espiritual y como el diálogo de las grandes individualidades a través de los siglos, de modo que lo oyen quienes quieren escuchar. Ciertamente, solo lo escucharán quienes también entienden la palabra del Evangelio. El que tenga oídos para oír, que oiga. Sin embargo, así como muchísimo era necesario para formar los oídos físicos, así también se requiere mucho para que se formen los oídos espirituales, los que nos capaciten para comprender el contenido de estos grandiosos documentos espirituales. La ciencia espiritual nos ayudará a aprender a leer los documentos espirituales y solo cuando hayamos llegado a comprender la naturaleza del yo en el reino, comprenderemos también el capítulo que en el Evangelio de Mateo comienza con las palabras: Bienaventurados los pobres de espíritu, los que imploran el espíritu, porque por sus propios medios, o sea, por la fuerza de su yo, encontrarán los reinos de los cielos. El iniciado de tiempos antiguos hubiera dicho: en vano buscáis en el propio yo los reinos del cielo. Cristo, por el contrario, dijo: ha llegado el tiempo que el hombre encontrará el espíritu en su propio yo, si él busca los reinos del cielo. El acontecimiento histórico de la venida de Cristo consiste en traer al mundo exterior profundos secretos de los misterios. En este sentido hemos de considerarlo más detenidamente, y así se verá cómo deben interpretarse las palabras que en el Sermón del Monte empiezan con el bienaventurados